Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Android. En esta ocasión os traemos un terminal de gama de entrada, gama media, podríamos calificarlo, de la firma coreana LG. Se trata del LG Zero, un teléfono muy barato y del cual os voy a explicar todas las características a continuación. Bueno, pues vamos a comenzar la review de este LG Zero, pero antes voy a aclarar una cosa, y es que este teléfono tiene ya algunos meses en el mercado, pero llevo tiempo queriéndolo analizar, y es que siempre me encuentro con la dificultad de que LG no tiene unidades o las tiene prestadas y demás. Pero bueno, lo importante es que por fin me lo han prestado y podemos hacerle este análisis en profundidad. Como siempre, vamos a comenzar por el apartado estético, y es que posiblemente sea de lo más importante de este terminal de la firma coreana. En primer lugar, dimensiones, pues tenemos un terminal bastante compacto, 14,2 centímetros de alto, 7,1 de ancho y un grosor de solo 7,4 milímetros, lo cual está muy bien. Y el peso, pues tampoco se dispara en absoluto, 147 gramos, que la verdad que sienta muy bien a la mano y no nos dan en absoluto sensación de ser un terminal pesado. Los materiales, pues los vamos a comentar a continuación, pero antes debo deciros que tenemos dos unidades disponibles, en plata, como es este caso, o en dorado, que también lo podremos adquirir de forma sencilla. Como iba diciendo, los materiales. Este terminal es bastante relevante, o fue bastante relevante cuando se presentó, porque fue el primer terminal de LG con acabado metálico, y es que este Zero tiene un cuerpo unibody de aluminio, lo cual le hace pues tener un aspecto bastante premium y bastante agradable a la mano. Lo notamos cuando lo cogemos y la verdad que estos ya no tienen nada que ver con los antiguos gama media de LG fabricados en plástico. Debo deciros que el diseño es un tanto peculiar, veréis que es muy cuadrado, tiene unas líneas pues muy cuadriculadas y demás, os va a llamar la atención seguramente, pero no por ello es feo, a mí la verdad que me parece bastante original y bueno, tiene así un rollo futurista que la verdad que me gusta. Vamos a ver cómo se distribuyen los elementos en los distintos apartados del terminal, y en la parte delantera pues tenemos la pantalla, que no es muy grande. Y si nos vamos a la parte superior, pues encontraremos lo típico: altavoz para llamadas, cámara delantera, distintos sensores y LED de notificaciones en la parte superior derecha. Y si vamos a la parte inferior, pues únicamente encontraremos el logo de LG. Si vamos a la parte trasera, pues esta es la más poblada de todas, la que más elementos incluye. En primer lugar, sensor para la cámara, justo debajo un único flash LED y a la derecha tenemos el altavoz trasero. Y un poco más abajo tenemos un clásico de LG que lo fue, pero que ya se perdió. La botonera en la parte trasera, botón de encendido y subir y bajar volumen. La verdad que es comodísimo, me encanta, debo decir que es mi ubicación favorita. Y la verdad que estoy triste porque LG decidió quitarlo con el G5 y eso pues una pena, y a muchos usuarios sé que os gustaba. Es muy cómodo, es una maravilla y la verdad que es mucho más práctico que en el lateral. Siguiendo en este lado, en la parte trasera, pues tenemos únicamente el logo de LG en el centro. Vámonos a la parte derecha ya, al canto derecho, y únicamente, como no tenemos los botones, pues encontraremos dos bandejas, una para la nano SIM y otra para la micro SD para ampliar el almacenamiento. En el canto izquierdo no tenemos nada, así que iremos a la parte superior, donde tampoco tenemos nada, únicamente un par de tornillitos para fijar bien el cuerpo, así que iremos a la parte inferior donde ya se encuentra todo lo demás, pues es decir, micro USB para el cargador, micrófono para las llamadas y el jack de 3,5 para auriculares. Y ahora vamos con las características de este LG Zero y os van a dar a entender que estamos ante un terminal de gama de entrada, gama media, más o menos lo que sería el Moto G del año 2015. Tenemos un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 410, como veis un chip que ya lleva algún tiempo en el mercado. Le acompaña 1,5 GB de RAM, no es muy común encontrarse esa cifra, pero bueno, suficiente. Y de almacenamiento, por suerte tenemos 16 GB, me esperaba 8, pero por suerte eso no ha sido una opción, así que muy bien. Y también podremos ampliarlos con tarjetas micro SD de hasta 32 GB. Y en cuanto a la conectividad, pues está bastante bien. Tenemos 4G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, incluso radio FM. Pero tenemos la ausencia ya clásica en estos precios del chip NFC.
Y por último, batería, un tanto espinoso el tema, pero sobre todo en cuanto a la cifra, 2050 mAh. Esta cifra en un terminal de hoy en día, de características más o menos potentes, no tiene nada que hacer, la verdad que es imposible que aguante, pero hay que tener en cuenta que la pantalla de este LG 0 no es muy grande, no tiene mucha resolución y las características pues no son exigentes. Esto nos da una autonomía correcta. No os paséis, no le achuchéis mucho, pero si hacéis un uso básico medio, podréis llegar más o menos al final del día sin mayores problemas y por supuesto no tenemos carga rápida. Y primero apartado multimedia de este LG 0 y comenzaremos por la pantalla, como siempre. Tamaño compacto, tamaño estandarizado, 5 pulgadas, tecnología IPS, como viene siendo clásico en LG, y resolución HD. Densidad de píxeles, pues 294 puntos por pulgada. Y bueno, lo clásico para este precio, para este tamaño, y una pantalla que yo diría que se ve pues de forma correcta. Falta un poquito de brillo, obviamente no podemos esperar mucho más, pero los ángulos de visión son buenos, la interpretación de colores es correcta, aunque quizás tienden a un poco frío, pero está más o menos en la media. Y bueno, una pantalla que obviamente no va a sorprender, pero tampoco va a defraudar. Yo diría que correcto, y para ver algún vídeo, jugar algún juego y demás, será más que suficiente. En cuanto al audio, pues lo tenemos en la parte trasera. Como siempre, no es la mejor ubicación, pero por suerte la especie de joroba o de hendidura que sobresale de la cámara, pues ayuda a que el altavoz no se obture. Y bueno, el audio pues se escucha más o menos alto, pero la calidad no es nada del otro mundo. Así que como siempre os dejo un vídeo para que lo escuchéis. Y ahora vamos con otro de los apartados de este LG 0, como es el software. A día de hoy este teléfono todavía incluye Android 5.1 Lollipop, así salió al mercado y yo creo que así va a morir, se espera de estos teléfonos. Como siempre cuando hablamos de LG pues tenemos personalización, concretamente Optimus UI. Una personalización que a mi entender se ha quedado un tanto desfasada. Y me explico, la interfaz se parece mucho a lo que tenemos en versiones anteriores de Android. Y estoy hablando de KitKat o incluso de Jelly Bean. Vemos que Material Design no está muy presente, si bien es cierto que LG lo ha aligerado un poco, pero no es de mis favoritas, aunque por contra pues funciona bastante bien y no tenemos problemas. Añadidos de esta capa, pues tenemos la aplicación de Quick Memo, que es un acceso directo que nos permitirá escribir en la pantalla, tomar notas, hacer capturas, lo de siempre, y que en verdad se le saca bastante partido y es bastante útil. Luego tenemos las Quick Slide, que son aplicaciones flotantes que ya se vienen incluyendo mucho tiempo en los terminales de LG y que bueno, nos permitirá realizar algunas tareas mientras utilizamos el teléfono de forma normal. Y luego pues tenemos otros añadidos como temas y demás, y sobre todo el Knock On de LG, que es esta seguridad que pulsando 4 toques en la pantalla que nosotros configuraremos, pues desbloquearemos el terminal, y esto pues da un plus de más seguridad, aunque a mi parecer hubiera sido mejor un lector de huellas. Pero bueno, como veis no os voy a cansar con la capa de LG porque la conocéis todos, añadidos que son útiles, pero la interfaz que necesita una renovación y adaptarse a los nuevos tiempos de Material Design. Y ahora vamos ya a otro de los apartados multimedia, como es el fotográfico. Estamos hablando de un terminal por debajo de los 200 euros, luego os diré el precio, y podríamos esperar un apartado fotográfico mediocre, desastroso, pero veréis que no es así. Tenemos en la parte trasera un sensor de 13 megapíxeles capaz de grabar vídeo a 1080p. Ninguna novedad hasta este punto, pero debemos decir que la cámara pues aguanta el tipo. Me esperaba un desastre, debo decirlo. Pero yo creo que LG se ha esforzado bastante, más que en el sensor, en el procesamiento de la imagen. Cuando tenemos buenas condiciones vamos a sacar fotografías más que correctas, yo diría que bastante decentes, y la verdad que me esperaba otra cosa. Eso sí, obviamente, cuando tenemos condiciones de interior, de noche y demás, pues aparecerá el ruido, el grano, no habrá mucho rango dinámico, pero bueno, es de esperar en esta cámara. Aún así,
aguanta el tipo, no es desastroso y eso pues me ha gustado y la verdad que es una satisfacción, sobre todo en estos precios. Cámara delantera 8 megapíxeles y se hace un poco énfasis en el focal, que es 2.0, bastante luminoso y nos permitirá pues hacer selfies bastante decentes también. Obviamente, volvemos al caso anterior, con malas condiciones no esperéis la bomba, sobre todo porque no tenemos flash. Así que bueno, muy bien. Lo que sí he hecho en falta es un poco de más angular, pero bueno, por ponerle una pega al apartado del selfie. Y en cuanto a la aplicación de la cámara, esto sí me gusta muchísimo. Obviamente no esperemos el super modo profesional que tenemos en el G5, en el V20, etcétera. Pero por contra tenemos una aplicación que dispara rápido, que enfoca rápido y que tiene muchos modos. Tenemos filtros, HDR, panorámico, etcétera. Y será una experiencia fotográfica un poco mejor porque la aplicación es una de las que más me gusta. Así que como veis, apartado fotográfico correcto y bastante mejor de lo que podríamos esperar. Y bueno, el último punto de esta review es como siempre el rendimiento, y es que este LG 0 se comporta de un modo, pues yo diría que bastante correcto, siempre y cuando no lo pongamos a prueba. No se os ocurra exigirle muchísimo en multitarea, debido a la RAM, ni probar juegos hiperpotentes y esperar que esto lo mueva como si fuera un S7. Imposible. Pero la verdad que el rendimiento está bastante conseguido. En la capa de personalización no tenemos ningún problema. En aplicaciones del día a día tampoco. Y los tiempos de carga pues son más que decentes. Y en juegos más o menos potentes, estoy hablando de FIFA 15, estoy hablando de aplicaciones como Google Earth, Alpha 8, etcétera, pues el comportamiento es más que correcto y tendréis una experiencia, pues yo creo que es satisfactoria. Pero, como siempre, no esperéis tareas muy potentes. Y hasta aquí llega la review de este LG 0, como siempre, conclusiones, pero antes, el precio. Este teléfono salió con un precio inicial de 200 euros, que a mi parecer era algo más de lo que merece, pero en la actualidad lo encontramos por 150 euros en Amazon, lo cual está bastante bien y creo que lo pone en su sitio y es un precio muy justo para el terminal que tenemos. Debo destacar que le he dado una valoración de 3 estrellas porque la calidad-precio pues es bastante decente. Sobre todo apartados más positivos, pues en primer lugar el diseño es metálico y por este precio es difícil encontrar terminales así, sienta muy bien a la mano y sobre todo por pequeños detallitos como la botonera trasera, una pantalla que es decente, una cámara que quizás nos ha gustado bastante y un rendimiento pues bueno que es bastante correcto y bastante notable. Así que estas 3 estrellas yo creo que son más que merecidas. Si buscas un terminal metálico, que obviamente no venga de China, y no te quieres complicar mucho la vida, y te gusta bastante LG, pues este LG 0 puede ser una opción más que recomendable para todos aquellos usuarios que no tienen más aspiraciones en el tema de terminales Android. Así que bueno, si os ha gustado mucho esta review, podéis darle al like como siempre, me ayudáis muchísimo, y sobre todo suscribiros al canal, porque así os saldrán los avisos de nuevos vídeos próximamente. Me despido de vosotros, nos vemos en el próximo vídeo, así que un saludo y hasta otra.